Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias del día. Un servidor, Víctor Americano, mucho le agradece la aprecia que como siempre nos distinga con el favor de su sintonía. Estamos en vivo, en directo, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, desde las instalaciones de Prodim. Gracias porque usted nos da la oportunidad de informarle y además de platicar de los temas más importantes, destacados que hay sobre la mesa. Bueno, pues ya sabe usted, siempre hay información que compartir con todos ustedes y también en generar opinión. Es en americanovictor.com, esta multiplataforma digital con las redes sociales, en Facebook, en canal de YouTube Víctor Americano, en Twitter @americanovictor. En este momento estoy compartiendo en los diversos ahora sí que grupos de Facebook, en redes sociales. Yo te pido que nos ayudes a compartir este link para llegar a más personas posibles y de una u otra forma generar comunidad, generar también comentarios de lo que está pasando en la actualidad. Vaya de noticias que hemos tenido durante los últimos, iba a decir semanas o meses, pero no, años, y sobre todo con los temas de la pandemia. La bienvenida es en este martes 11 de agosto de este 2020. Ya sabe que cada martes y jueves saludamos a los amigos de Radio Tele, de Grupo Radio Tele, porque transmitimos a las 22 horas 10 de la noche en esta televisora y mandamos un abrazo muy atento, muy cariñoso a todo el auditorio de Radio Tele. A las 10 de la noche los martes y los jueves estamos al pendiente para poder, por supuesto, estar transmitiendo. Así que de una u otra forma le agradecemos mucho, le apreciamos a mi amigo Rafael Cortés, a Fay Cortés, a todo el gran equipo de trabajo de Radio Tele, esta gran oportunidad y esta alianza que hemos realizado. Bien, el saludo en esta ocasión, estoy ahora sí que bendito entre las mujeres, gracias a Erika Sánchez Castrejón, que está hoy al frente de este informativo, también a Vania Valadez, Andy Valdés, y en lo que es el portal César Moreno, muchas gracias, también a Alejandra Tapia, que genera los contenidos, y un saludo al ingeniero, pues Miguel Ángel Lobato, que anda ahora sí que trabajando en diversos municipios en esta bellísima entidad que es nuestro querido Michoacán. Hay actividades que hacer, hay chamba que realizar, y bueno, pues le mandamos un abrazo. Mire, vamos a arrancar el día de hoy porque le tenemos mucha información mientras usted nos deja algún saludo en las redes sociales. Este tema que ha generado polémica, el que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado dé a conocer las colonias que hay riesgo máximo de coronavirus en Morelia, ¿sí? ¿Cree usted que es bueno, es algo que se debe de hacer, que se dé a conocer, se informe en las colonias donde hay riesgo máximo en Morelia para la transmisión de COVID-19? ¿O esto debe de mantenerse pues al margen, sin que sea público, por las cuestiones por respeto, digamos, a la ciudadanía? Yo he escuchado varias versiones en este sentido. Hay quien está de acuerdo porque dice, si yo no tengo nada que hacer por esas colonias, bueno, pues no voy en estos momentos de alerta sanitaria, pero también de alguna otra manera se exige que las autoridades implementen o pongan cartas en el asunto. Vamos a ver las colonias a detalle. Fíjese que es la ampliación Eduardo Ruiz, es el riesgo máximo en Morelia de COVID-19. También la ampliación El Porvenir, Félix Arreguín, Las Margaritas, la ampliación Primo Tapia Poniente, el barrio de San José, la Doctor Miguel Silva, la Eduardo Ruiz, también la Eduardo Ruiz Norte, el Parián Emiliano Zapata, Granjas de la Huerta, la Guadalupe, Hacienda de los Viñedos, Hacienda del Valle, Jardines de Guadalupe y también la colonia obrera, Las Margaritas, Lindavista, Margarita Maza de Juárez, Mariano Escobedo, la Melchor Ocampo, Niño Artillero, Niños Héroes. También las siguientes colonias: Popular Progreso, La Prados Verdes o en Prados Verdes, San Juanito Itzícuaro, Tres Puentes, Unidos Santa Cruz, Villamagna, Vías del Pedregal y Wenceslao Victoria Soto. Son las colonias de riesgo máximo en Morelia y ahí el recordatorio de mantener las medidas de prevención, rompamos la cadena de contagio. Y bueno, pues esto lo estamos subiendo también en cualquier momento a las redes sociales para que la gente esté al pendiente de las diversas colonias donde ha habido más brotes de contagios. Esto es importante. Hay gente que sí quiere saber en dónde,
para, bueno, pues tomar cartas en el asunto, pero también no se debe estigmatizar, eso es cierto, no se debe estigmatizar a las diversas colonias en este sentido. Y pues aquí la cuestión es que recientemente Morelia ha estado en los primeros lugares de contagio, lleva varias semanas, no días, varias semanas de que Morelia por lo menos está en el 1 o en el número 2 de número de contagios diarios. Por ejemplo, hoy decidimos adelantar lo que es esta gráfica que manda a diario la Secretaría de Salud, pues como reporte del COVID-19. Este es el detalle en los municipios, en los diversos municipios. Y mire, ayer hubo 29 nuevos casos en Morelia, 29 nuevos casos. ¿Qué significa todo esto? Que sí, efectivamente, en Morelia ha habido, si no un rebrote, sí ha habido gran cantidad de contagios diarios y ha estado en el lugar número 1 recientemente a diario, porque lleva 1,745 en total. Lázaro Cárdenas ya había bajado, pero ayer otra vez subió a 21 y es el número 1 en total, sumados en la totalidad con 2,938. También en Uruapan y en Zamora hubo 19 respectivamente. Uruapan ya pasó 1,000 con 1,111. Y de ahí para abajo ha habido contagios. Ayer sumaron en total 166. 166 contagios, son muchos en toda la entidad, solamente en un día. Así que vale aquí la pena el recordatorio de estar al pendiente de las medidas preventivas que a diario está dando a conocer, señalando, insistiendo la Secretaría de Salud de Morelia, de Michoacán, de la Federación, y esto es importante porque, bueno, si nos relajamos, la verdad, esta situación podría generar que de nueva cuenta, y lo ha dicho el propio gobernador de Michoacán, que de nueva cuenta haya aislamiento o confinamiento obligatorio. Hay que recordar esto que estamos platicando y que es muy importante. Así que sin el ánimo de alarmar de una manera sin sentido, sin el ánimo de generar pues ni pánico ni nada de eso, simplemente siendo realistas, esa es la situación que estamos pasando en esta capital, en Michoacán, por supuesto, y más adelante le vamos a presentar todo lo que sucede en el país para que estemos al pendiente de todo esto. Y bueno, pues esto es importante. Por eso hoy arrancamos con esta información y también más información ahora acerca de este mosco, el mosquito transmisor del dengue. Hay que evitar la reproducción de este mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, del Zika, del chikungunya, tirando los recipientes que acumulen agua, descacharrizando. Y qué bueno, Erika, que ahí tienes el detalle. En un instante vamos a tener el mosquito tal como es en la pantalla. Hay que identificarlo. Vea usted, así es el mosquito del dengue, del Zika, del chikungunya. Es un mosco pequeño, no son de esos moscos grandotes color negro que de repente uno ahí ve volando y bueno, pues quiere uno de una u otra forma que no estén en nuestro lugar ni de trabajo, ni en el hogar, ni en ningún lado cercano. Vive de 2 semanas a un mes. Tiene manchas blancas en las patas, mire. Tiene manchas blancas en las patas, también ahí en el cuerpo tiene un poquito de manchas blancas para que usted lo pueda detectar. Los que no son transmisores del dengue no son así, pero con esto usted puede identificarlo y se cría en agua limpia, pero muchas de las ocasiones hay veces que dejamos pues las cubetas, que dejamos un montón de recipientes con agua en el patio, a veces que hasta dentro de la casa. Es más, en las macetas a veces uno echa agua y se queda todavía, y eso hay que evitarlo. Esto es información importante porque la propia Secretaria de Salud, que es Diana Carpio Ríos, aquí en Michoacán, ya informó que había habido ya personas fallecidas. Hace un par de semanas nos comentó de 3 por este dengue, que ahora se torna, cuando se pone más complicado, dengue hemorrágico. Así que hay que estar al pendiente de todo esto. No hay que dejar en saco roto, válgame la expresión, esas recomendaciones de las autoridades de salud. Hay que cuidarnos nosotros, porque cuidando nosotros cuidamos a los que queremos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestros seres queridos. Hay que cuidarnos, de verdad, no hay que ser irresponsables. Cualquier descuidito, por mínimo que sea, ya la problemática puede escalar de una manera importante.
Así que ahí está esta situación y pues estamos al pendiente de todo esto. Mucho le agradezco. Déjeme, antes de continuar, voy a comentar un saludo rápido a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Qué bueno que nos tenga esta confianza, que nos deje algún like, alguna reacción, algún comentario a través de Víctor Americano en lo que es el Facebook, para poder generar comunidad y más comentarios. Hay gente que nos está viendo en este momento y lo agradecemos enormemente. Y saludos a los amigos de Estados Unidos, a los hermanos, a los paisanos que están allá en la Unión Americana y que están al pendiente de estas transmisiones. La verdad es muy importante esto que generamos, un esfuerzo para poder transmitir allá también en la Unión Americana. Es que estoy dejando fijo esta transmisión en la parte superior, ahí está, ya lo hice, para poder continuar. Bien, vamos a seguir. Fíjese que en más información, ahora sí vamos al tema de la mañanera, que es la información que genera el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días, temprano por supuesto, y habla de diversos temas. Es esta información que el día de hoy, martes 11 de agosto, los martes siempre hace el reporte de salud. Normalmente hace el reporte de salud en lo que es la mañanera. Así que ahí habló López-Gatell, porque lo acompañó junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, también López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Zoé Robledo, director general del IMSS, del Seguro Social. Hablan de 5 meses y 11 días desde el inicio de la pandemia en México, 15 entidades federativas que tienen patrón de ocurrencia de la epidemia, con una semana de reducción, 11 estables y 6 estados tienen un padrón ascendente, señaló. Entre otras cosas, se habló pues de diversos temas en la conferencia matutina, pero también el presidente López Obrador habló sobre el tema de Felipe Calderón. Ya ve que traen pleito casado, válgame la expresión, lo que es el expresidente Felipe Calderón y el actual presidente López Obrador. Le había comentado en algún momento de López Obrador que en su época hubo un narcoestado por los temas de García Luna. Le respondió Felipe Calderón. Ahorita voy a ahondar en ese tema de qué respondió el expresidente Calderón. Vamos a escuchar y a ver qué fue lo que dijo el actual presidente López Obrador sobre este tema. Eso por el lado de García Luna. Ahora nos vamos con el lado de Lozoya. Esa es otra historia. Entonces, ofrezco disculpa a los conservadores si se enojan. Nada más les diría, ¿qué quieren? ¿Que yo me quede callado? Y les recomendaría que se serenen, que esperen a ver en qué va a terminar el juicio de García Luna, en qué va a terminar el juicio de Lozoya. Y el que nada debe, nada teme. Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en 6 años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues ¿qué se va a preocupar? Debería estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí. Ahora sí que, como diría el clásico, ¿y yo por qué? ¿Qué dice el presidente López Obrador respecto a este tema de Felipe Calderón, el expresidente oriundo de Morelia, Michoacán? Fíjese que hablando de Calderón Hinojosa, él tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva, Felipe Calderón, y le respondió el día de ayer, dijo, previo obviamente a este tema que estamos platicando, dijo él, nos van a hacer los mandados porque estamos muchos mexicanos hasta el gorro de este gobierno,
que no quiere que hablemos del desastre económico que están haciendo con el país, no quiere que hablemos de un presidente que no tiene la decencia de usar tapabocas por respeto a los mexicanos. Felipe Calderón insistió, quiere que estemos hablando de especulaciones a la prensa porque quiere debilitar a los enemigos políticos del gobierno. Dice, ni tienen razón, no nos vamos a dejar, así que él dijo que, pues no, ahora sí que rechazó estos señalamientos de las cuestiones del narcoestado, aunque ha insistido en varias ocasiones el actual presidente López Obrador, así que así se está poniendo el asunto sobre este tema. Sobre García Luna, sobre Genaro García Luna, sobre este asunto de haber dejado o permitido el ingreso de armas en aquel operativo Rápido y Furioso que tanto se ha hablado y tanto se ha dicho en la época de Felipe Calderón, sobre las irregularidades en este tema, habló precisamente Andrés Manuel López Obrador. El presidente dijo lo siguiente. Resulta que entraron las armas y así como García Luna, pues todo el gobierno estaba infiltrado. Por eso se habla de un narcoestado. Este acuerdo se hizo con la Procuraduría y se empezó a filtrar la información y claro que fracasó, porque como se dice coloquialmente, hubo pitazos, o para decirlo con más claridad, gobernaba el narco. La autoridad estaba al servicio del narco. Entonces, era algo muy grave. Esto no ha pasado en ningún lugar del mundo en los últimos tiempos. Y sin embargo, aquí todavía hay defensores de estas personas. En cualquier otro país del mundo se hubiese convertido en un escándalo. Fíjese que en ese tema, obviamente ha habido encontronazos, choque de trenes, al parecer entre ambos presidentes, pero en una cosa se le puede dar la razón a López Obrador, entre varias que ha comentado, sobre todo la lucha en contra de la corrupción. Pues hay que dejar a las instancias correspondientes terminar las investigaciones, que nos digan, pero completito, pero que nos digan todos los mexicanos sobre el caso de García Luna, de Genaro García Luna. Él señala, si en 6 años Felipe Calderón no se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo García Luna, bueno, pues allá él. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué se le ha comprobado? Hay que esperar los resultados de la investigación. El caso Lozoya con Pemex, con Odebrecht, también hay que esperar los resultados de las investigaciones y qué nombres y apellidos estará diciendo, estará señalando el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Eso va a ser muy interesante y bueno, pues habrá que esperar, pero él dice que me disculpen los conservadores, pero yo no me voy a quedar callado, es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido. Pero no fue todo lo que comentó, también habló de algo que resulta muy interesante, el tema de los recursos, cambiando un poco de rubro, pero también el propio presidente de México, López Obrador, de los recursos que llegan de parte de la Federación a los estados, a las entidades federativas, incluyendo Michoacán, por supuesto, y también a los municipios. De esto y más, vea usted lo que dijo. Ya se está preparando para el año próximo. Bueno, decir primero que vamos a terminar sin problemas económico-financieros, que
se van a entregar hasta final de año todos los recursos que corresponden a los estados y a los municipios, las participaciones federales. No van a tener ningún problema, van a recibir en tiempo, como ha venido sucediendo, y de conformidad con la ley, lo que les corresponde. También decir que todos los trabajadores al servicio del Estado tienen garantizado su salario y sus prestaciones. Precisamente eso resulta muy interesante, el que los trabajadores al servicio del Estado, del gobierno, por supuesto, tengan garantizado todo de aquí al mes de diciembre. Es lo que ha comentado, que se va a cerrar el año de una manera adecuada, y también la cuestión de los recursos que por ley la Federación asigna a las entidades federativas y a los municipios. Vamos a ver también, ahora sí que preguntando, cruzando información con los municipios y con las entidades federativas, aquí en este caso Michoacán. Bueno, pues si esto sigue aterrizando de una manera puntual, esto es importante sin duda alguna. Ya tenemos la charla, fíjese que tenemos este diálogo, hay que platicar eventualmente, porque si usted tiene alguna pregunta sobre su crédito Infonavit, si usted tiene alguna duda sobre estos temas, nos hace el favor el delegado de Infonavit en Michoacán, el maestro Sergio A. de Margueta, de eventualmente tomarnos la llamada, porque siempre hay temas que platicar con él sobre estos asuntos del Infonavit y, bueno, pues el beneficio hacia los trabajadores. Delegado, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Delegado arquitecto, ¿me escuchas? Víctor Americano para saludarte el día de hoy. Bueno, en un instante tendremos la entrevista con Sergio Adem para platicar sobre los diversos temas, sin duda alguna, y bueno, de una u otra forma cuestionarlo sobre algunos de los asuntos que tenemos pendientes. Bien, mire, le quiero comentar, y si no, en dado caso, igual en altavoz, Erika, para poder aquí platicar con él, si es que hubo alguna cuestión ahí de la línea, para poder de una u otra forma entablar conversación. Lo que pasa es que le doy el contexto, le platico el contexto en lo que vemos toda esta situación. Hubo alguna nota que salió en Grupo Reforma, y en este sentido el director general de Infonavit, Carlos Martínez, hizo alguna aclaración sobre estos temas, y vale la pena señalar todo esto. ¿Me van a pasar el teléfono? Pásame, Vania Valadez. ¿Ya está en altavoz? Bueno, vamos a avanzar con la entrevista el día de hoy. Tenemos al arquitecto Sergio A. de Margueta, delegado del Infonavit de Michoacán. Arquitecto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias por tomarnos esta llamada. Eventualmente estamos en contacto contigo para hablar de los diversos temas. Estoy precisamente dando seguimiento a esta postura que ha fijado en sus redes sociales el director de Infonavit en el ámbito, o el director general de Infonavit en México, Carlos Martínez, sobre una nota que publicó Grupo Reforma en cuanto a la cuestión de la prestación de la seguridad social y el asunto de Infonavit. Hubo ahí alguna confusión con muchas personas, porque por ejemplo, Infonavit no es como en el IMSS, donde hay incorporación voluntaria a grupos de atención, pero ahí vale la pena hacer alguna aclaración. ¿Qué es lo que hay que aclarar para los usuarios de Infonavit de Michoacán de esto que está abordando el director general Carlos Martínez, arquitecto? Gracias, Víctor. Mira, yo creo que el Reforma, más que confusión, tiene una misión de desinformar a la sociedad y a la población de nuestro país. Okay. Yo creo que sería interesante, y en todo caso compartirles la información que ya hizo nuestro director general a nuestros derechohabientes, en donde les precisa, digamos, con datos nacionales, que el instituto hoy tiene una solidez financiera incluso mejor que el año pasado. Nosotros tenemos algunos datos, los compartiría, los datos estatales. En virtud. ¿Cuáles son estos? El general ya hizo precisiones en los números, en la numeraria
nacional. Y te compartiría lo siguiente. Mira, los ingresos del instituto durante este periodo que ha pasado, el semestre pasado, es decir, de enero a junio del 2020, esto producto de la recaudación de aportaciones patronales y del entero de amortizaciones de crédito de los trabajadores con empleo formal, ascendimos a 1.773 millones de pesos. Este monto, respecto al año pasado, incrementó 109 millones de pesos. 109 millones de pesos. Es decir, un crecimiento del 6.5% respecto al 2019. Esta cifra no incluye un monto que se acerca a los 30.38 millones de pesos que 522 empresas michoacanas han prorrogado en virtud del programa que sacamos de apoyo a empleadores durante esta emergencia sanitaria. Estos 30.38 millones de pesos más el incremento de 109 millones de pesos de recaudación de este semestre pasado se traduce en un crecimiento del 8.5% frente al año pasado. Al mismo tiempo, les compartiría a sus radioescuchas que también son derechohabientes nuestros, algunos de ellos, sí, que el flujo operativo del instituto incrementó también frente al año pasado el 5.3%. Pues las operaciones del cierre a junio se ubican en 1.783 millones de pesos. Si sumamos estos dos, o sea, si advertimos estos dos cifras que estamos mencionando, pues nos damos cuenta clara que el instituto tiene una amplia solidez financiera, y esto se debe a una administración precisa que se ha llevado a cabo durante estos tiempos, en donde los gastos superfluos o banales se han eliminado y se ha dirigido incluso para los apoyos a trabajadores que perdieron su empleo. Nosotros activamos un programa en donde los trabajadores que perdieron su empleo durante la emergencia sanitaria, es decir, a partir de marzo, pueden solicitar el ejercicio del seguro de desempleo más el fondo especial que habilitó el instituto, que ya existía, pero que se enriqueció incluso con acciones de carácter austero, en donde cualquier gasto no rigurosamente necesario del instituto podría traducirse a seguir apoyando a los trabajadores para que no hagan un copago al momento de ejercer su seguro de desempleo. Con esto diría incluso que nuestra colocación de créditos se incrementó en este año, incluso también versus el año pasado. Pues ahorita, al corte de este mes pasado, llevamos 4.056 créditos hipotecarios y de mejora en un universo o en una meta anual que nos planteamos de 8.000 créditos. Ya vamos a más de la mitad, a pesar de la emergencia sanitaria. Sin duda, esto es un reflejo de que los trabajadores han cambiado sus prioridades en el gasto de sus recursos. Ahora están decidiendo seguramente, se lo reflejan nuestros números, en invertir en su patrimonio, que incluso es una seguridad para ellos, pero también para sus hijos, porque además son patrimonios heredables y que tendrán muchos años de existir. Una vivienda dura bastantes años, y más que nosotros querer y contribuir a la adquisición de la vivienda mediante un crédito, estamos asegurándonos de que tengan condiciones de desarrollo en la vivienda misma, pero también en su entorno, para que haya mejores posibilidades de desarrollo y de crecimiento más que económico también, sí, y que las familias tengan una mejor condición de vida. Delegado, tengo aquí un comunicado de los que llegan de Infonavit en el ámbito nacional. Me sorprende este tema desde su creación en 1972, la colocación de más de 11 millones de créditos en México, la hipotecaria más grande en América Latina, la cuarta en el mundo. Estamos hablando de Infonavit, tú hablas de solidez financiera. Entonces, aquí en Michoacán no hay ningún riesgo de la cuestión de colocación de créditos, de hipotecas, porque la nota de Grupo Reforma hablaba de problemas o haber quedado corto de colocación de créditos en Ciudad de México. Bueno, no hay ese problema ni en Michoacán ni en ninguna parte del país, ¿es correcto? En Michoacán tenemos los números muy claros, sí, los números que acabo de mencionar. Claro.
son números duros, reales, que son consultables perfectamente y son fuentes bastante claras. Nuestro país está, desde la perspectiva del Infonavit, o de los derechohabientes del Infonavit, están solicitando más créditos, está teniendo una buena condición de pago de los mismos. Nuestros trabajadores hemos visto con mucho agrado que han estado muy atentos en no exponer o no poner en riesgo la conservación de su patrimonio, es decir, siguen teniéndolo, virtud además, Víctor, de que tenemos la instrucción de nuestro director general, incluso producto de un pronunciamiento que hizo el presidente de la República, de asegurarnos de que ningún mexicano que tuviera un crédito como los que tienen con nosotros tuviera el riesgo de perder su vivienda, que hiciéramos todo un esfuerzo para que se mantuviera en manos de los trabajadores, no solamente la posesión, sino la tenencia legal de esta propiedad. Entonces hemos desarrollado una cantidad importante de productos, de soluciones para la cartera, de forma tal de que nos adaptemos en la mayor medida de lo posible, agotemos todas las posibilidades de que la gente no esté expuesta a perder su vivienda. Nosotros estamos adaptándonos con mucho gusto, con mucha empeño, a que encontremos la solución sí o sí, y no se vuelvan a repetir aquellas historias trágicas e indolentes que tenían administraciones anteriores de recuperar las viviendas mediante procesos judiciales muy duros, o estar vendiendo la cartera a gente que se dedicaba posteriormente a quitar de la vivienda de los trabajadores sí o sí. Esto no más se vuelve a repetir. Estamos siendo muy cuidadosos porque, Víctor, tenemos claro que el centro de nuestras acciones son los trabajadores. Agradecemos a todos los empleadores que hacen las aportaciones, que generan fuentes de empleo, etcétera, pero el objetivo fundamental de nosotros y de nuestras acciones es la gente, nuestros derechohabientes. Bien, arquitecto Sergio A. de Margueta, muchas gracias por tomar esta llamada. Estaremos al pendiente en la siguiente entrevista. Y bueno, pues muy buena tarde al pendiente, arquitecto. Muchísimas gracias, Víctor. Siempre atentos de comunicar las acciones que hacemos y agradeciendo, por supuesto, la atención que nos da. Gracias, muy buena tarde. Ahí tenemos al titular de Infonavit en Michoacán. Bueno, pues hablando de estos temas que hay que ponerlos con claridad, porque luego si puede haber alguna confusión, algún tipo de estos temas, bueno, pues la gente pudiera pensar que, o pudiera preocuparse sobre su patrimonio. Vamos a continuar porque fíjese que, y vamos a abordar otros temas, la carrera sobre la vacuna de el COVID-19, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado a conocer esto que hoy fue tendencia en las redes sociales. Señaló, Rusia registra la primera vacuna contra COVID-19 entre dudas de científicos. Esto fue lo que es la, digamos, tendencia en Twitter muy temprano, y también algunas dudas que se generaron. El presidente ruso afirmó que la vacuna es eficaz, otorga una inmunidad estable. Explicó que su hija la probó, que aunque no señala si tenía o no tenía, pero suponemos, estará a disposición del público a partir de enero del 2021. Y la Organización Mundial de la Salud dijo que la vacuna deberá seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo, aunque algunos expertos y científicos mostraron sus dudas. Y como siempre hay, pues, algunas opiniones contrarias. Le platico rápido antes de ir a más información, que el secretario de Salud de Estados Unidos, que es Alex Azar, dijo, el punto no es el primero en descubrir la vacuna del coronavirus, sino que sea una vacuna segura, y los Estados Unidos podría ser aprobadas en diciembre. Así que, bueno, pues esperemos nada más que esto no se convierta en un negociazo, que sean vacunas caras para una problemática complicada que ha habido en todo el planeta, muy complicada, una pandemia que nadie nos esperábamos, y ya sea que sea rusa la vacuna, norteamericana o de donde sea, lo importante es que sí sea segura, sea efectiva para la gente en eso que estamos viviendo actualmente. Bueno, pues eso es lo que se sabe. Respecto a lo de las vacunas para México, para nuestro país, hoy en la mañana en la conferencia matutina, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon habló respecto a estos temas de los acuerdos que ha tenido México con otros países para el desarrollo de la vacuna,
y para cuando esté listo, bueno, pues poder tener acceso a las mismas. Vamos a ver, vamos a escuchar qué dijo respecto a este tema Marcelo Ebrard. Respecto al tema de la vacuna, les puedo informar el día de hoy, buenas noticias, que tenemos entendimiento con 3 empresas distintas, una de Estados Unidos, 2 de China. Se llama entendimiento porque es un memorándum de entendimiento. ¿Qué va a suceder con esos memorándums de entendimiento? Bueno, el objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas. Esto se lleva a cabo conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que México entonces se puedan llevar a cabo, en su caso, estos ensayos clínicos y se garantice el acceso a la vacuna correspondiente. Es el caso de Janssen Pharmaceuticals, como ya dije, de Estados Unidos. Es el caso de CanSino Biologics, China. Y es el caso de Walvax Biotechnology, también de China. Con eso tendríamos entre septiembre y enero 4 protocolos clínicos fase 3 en México. Desde luego que les informo que estamos trabajando también por indicaciones de la Secretaría de Salud con 15 diferentes empresas, y ya una vez que se lleguen a estos entendimientos, pues la Secretaría de Salud y COFEPRIS, de acuerdo a sus facultades, determinarán cómo se va a aplicar, en qué momento, con qué pruebas, etcétera. Nuestra tarea es ubicar, dialogar, sean gobiernos, sean empresas, sean organismos multilaterales, y que México esté incluido, que México tenga acceso a tiempo. Esa es la tarea. Bueno, entonces llevamos, estos 3 son muy buena noticia porque son 3 protocolos fase 3 de proyectos muy avanzados, que es lo que le preocupa al presidente López Obrador, que lo tengamos a tiempo. Ahí tenemos al canciller Marcelo Ebrard Casaubon, quien además, habló sobre los temas de la repatriación de miles y miles de mexicanos en el exterior por toda la cuestión de la pandemia, entre otras cosas. También habló de un centro de pruebas de COVID-19 para connacionales, para personas de origen hispano allá en Los Ángeles, California. Veamos. A esta fecha, 4 protocolos con entendimiento para que se lleven a cabo en México fase 3. Paso a repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior. En este momento, a esta fecha, llevamos 16,874 mexicanas y mexicanos repatriados. Esto sigue, continúa, porque hay algunos... Bien, ahí tenemos este tema y déjeme, le comento rápidamente de que habla de 16,874 mexicanos en el exterior que han sido repatriados. Aseguró que los consulados en Estados Unidos están operando de manera normal, excepto Denver y Phoenix, por disposiciones locales. Y entre otras cosas, bueno, pues Marcelo Ebrard Casaubon es de las personas visibles en el gabinete que mayor proyección tienen. Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Hugo López-Gatell, ya sabemos que ha sido el hombre del momento desde hace un buen rato, y el propio Marcelo Ebrard Casaubon, entre otros que han tenido los reflectores de los medios de comunicación en este sentido. Mucha información que se da a conocer en la conferencia matutina y parte también la da a conocer Marcelo Ebrard. Vamos a asuntos de Gatell, de Hugo López-Gatell, es que prácticamente mucha gente le dice, es un apellido compuesto, López-Gatell, pero subió el subsecretario de Salud algo a sus redes sociales. Señaló: con la Jornada Nacional de Sana Distancia y los esfuerzos de reconversión hospitalaria, hemos podido garantizar atención médica a toda persona que la necesite durante la epidemia de COVID-19. Tiene que estar informando, tiene que estar en su papel de subsecretario de Salud. El asunto político, yo creo que hay que dejarlo de lado, Cuando metemos a un López-Gatell en el juego político, etcétera, etcétera, es cuando hemos notado, por lo menos un servidor, que se pierde y empieza el golpeteo, que se dedica a lo suyo, que es la cuestión de la salud, que pues él habla y todo el mundo sabemos que
es una persona, un epidemiólogo, experto en esos temas. De esto que le acabo de comentar, vamos a ver qué fue lo que dijo. Durante la epidemia de COVID-19 en México, uno de los objetivos más importantes fue garantizar que existiera disponibilidad para atender a todas las personas que necesitaran hospitalización. Esto lo planteamos muy claramente desde el inicio, aún antes de tener los primeros casos de COVID en México. Y lo hemos logrado por un esfuerzo continuo de monitoreo y respuesta ante la ocupación hospitalaria. En abril teníamos 645 hospitales que habían sido destinados a la atención de personas con COVID. Hoy tenemos más de 1,100 que están destinados a este propósito. Las camas hospitalarias también se han aumentado en cerca de 40%. Esto lo que nos ha permitido es que no se saturen los hospitales. Puede ocurrir que a nivel local, en la comunidad donde usted vive, en el municipio, en la localidad, un hospital en particular esté lleno. Por supuesto que puede ocurrir. Pero lo importante es que las personas tengan siempre la posibilidad de tener otro hospital que les permita responder a sus necesidades y que nadie se quede sin atención en caso de necesitar hospitalización. Vamos a mantener este esfuerzo de la reconversión hospitalaria. El Gobierno de México ha destinado importantes recursos hacia los estados para reforzar su capacidad hospitalaria en los sistemas estatales de salud. Directamente, los estamos apoyando directamente y lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto, las autoridades estatales también han tenido una participación importante en el diseño y en la inversión que se ha requerido para ampliar la capacidad hospitalaria. El Seguro Social, el ISSSTE, Pemex y las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional, han contribuido mucho a esta reconversión hospitalaria que nos ha permitido tener en todo momento la capacidad para que nadie se quede sin atención. Ahí tenemos precisamente lo que dice López-Gatell respecto a estos temas. Bueno, pues tiene que estar informando como vocero en el asunto de COVID-19 en México. Mire, quiero aprovechar para mandar saludos, don Régulo Lobato, gracias, felicidades al equipo, mi respeto, a usted, don Régulo, a la señora Carmen, todos nuestros respetos y cariños. Roberto Neri, hasta Celaya, Guanajuato, mandamos un abrazo a todos los amigos que allá nos ven, que nos escuchan también a través de las redes sociales. Y el doctor Salvador García Espinosa, gracias por mantenernos informados. Al contrario, doctor, gracias a ti, porque cada martes nos haces el favor de enviar El Derecho a la Ciudad, esta videocolumna que usted puede tanto leer como observar en video en americanovictor.com. Hoy aborda un tema que a mí me dio mucho interés, me despertó mucho interés el doctor Salvador García Espinosa en esta columna El Derecho a la Ciudad. Déjeme, le platico, le comento que, bueno, pues lo que es la movilidad urbana, el análisis que se tiene en cuanto a cómo estamos actualmente en ese sentido. Incluso una frase que utiliza el doctor García Espinosa, que ahorita usted la va a escuchar, la va a leer en su columna El Derecho a la Ciudad, es muy importante en cuanto a que debemos de tener un transporte público de primera, siempre, todos los ciudadanos, ricos, pobres, todos. En ese sentido vamos a escuchar esta videocolumna, pero que usted puede leer en americanovictor.com. Este martes 11 de agosto queremos invitarlos a leer nuestra columna El Derecho a la Ciudad, en esta ocasión con el tema de la movilidad urbana. Seguramente en más de una ocasión nos hemos preguntado cuánto tiempo tardamos en llegar de nuestra casa al lugar de trabajo o a la escuela. Vemos con preocupación que cada vez que nos trasladamos de un lugar a otro, el tiempo se incrementa. Una de las ciudades que ha mejorado significativamente su calidad de vida es Bogotá. El alcalde de esta ciudad colombiana, en buena medida, lo atribuye a la innovación que han tenido en el transporte público, y su perspectiva queda resumida en las siguientes palabras. Una ciudad avanzada no es la que permite que los pobres puedan moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilicen el transporte público.
Sin lugar a dudas que esta frase nos explica un planteamiento muy distinto al que se sigue en la mayoría de nuestras ciudades. La discusión sobre lo urbano y el tema de la movilidad cada día adquiere más relevancia, pues entre más extensas y dispersas sean las ciudades, más importancia adquiere el tiempo de traslado de sus habitantes, así como de las mercancías. Un factor que incentiva los problemas de movilidad es sin duda la persistencia en continuar planeando a partir de la zonificación de usos de suelo, que genera extensas zonas habitacionales y estas cada vez más alejadas de las fuentes de empleo, de educación, servicios o equipamiento. Sin embargo, lo grave del asunto es que el tiempo invertido en los traslados se resta al tiempo de descanso y convivencia familiar, con todas las consecuencias que esto implica. Incluso, a nivel empresarial, algunas industrias o empresas prefieren absorber algunos gastos indirectos a través de proporcionar transporte a sus trabajadores ante la ineficiencia de la movilidad que termina impactando en sus procesos productivos. La relevancia actual, que va más allá de fomentar el uso de la bicicleta, se debe a que la movilidad de los habitantes de una ciudad constituyen uno de los aspectos a considerar desde la óptica de la competitividad. Esta competitividad en la que están sujetas todas las ciudades por atraer inversiones públicas y privadas. Hasta ahora, las ciudades han enfocado el asunto de la movilidad bajo una óptica errónea, pues los esfuerzos se han enfocado a garantizar la movilidad de los automóviles y no necesariamente las de las personas. En ciudades como Morelia, el 41% de la población usa el transporte público. Sin embargo, tanto el gobierno estatal como el municipal destinan a mejorar el transporte público menos del 1% de sus recursos. En contraposición, por ejemplo, la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde casi el 50% de la población utiliza el transporte público, las inversiones en este rubro representan 36% de los recursos federales recibidos. Lo relevante del caso es que conforme aumenta la mancha urbana de la ciudad, aumenta el número de automóviles, y conforme se incrementa la cantidad de autos, disminuye la velocidad promedio de circulación. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en horas pico, la velocidad promedio de un automóvil resulta ser inferior al de una bicicleta. De acuerdo con el índice de movilidad urbana, las ciudades que presentan el mayor índice de competitividad, es decir, en un nivel adecuado, son la zona metropolitana de la Ciudad de México, Saltillo y Guadalajara. En contraposición, las ciudades de menor competitividad o de muy baja movilidad son Acapulco y Villahermosa. Presentan una competitividad media alta y se ubica en el 7º lugar con respecto a las 20 ciudades contempladas en el análisis. El primer aspecto que se evalúa en este índice es la seguridad del transporte público. La ciudad mejor calificada con un nivel adecuado es Mérida y la peor evaluada es Villahermosa. Morelia se ubica en el 7º lugar con una evaluación media alta. Sin embargo, conviene señalar que si bien a nivel nacional se estima que un 18% de la población ha dejado de usar transporte público debido a la inseguridad, en Morelia este porcentaje de población es del 15%, aunque representó casi el doble de lo que corresponde a la inseguridad manifiesta en las calles. En otras palabras, el transporte público es percibido como de mayor inseguridad por encima de la ciudad. Y en segundo término, después de los camiones o combis, el uso de taxis es considerado el medio de mayor inseguridad. El tema es por demás complejo y amplio. En esta ocasión abordamos solo la primera etapa y continuaremos la próxima semana, por lo que agradeceremos desde ahora la atención de su lectura. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Salvador García Espinosa. La movilidad que tenemos en las ciudades, en las zonas urbanas, el transporte público, las políticas públicas en ese sentido de parte de las autoridades, ahí están siendo analizadas por parte del doctor
García Espinosa. Vamos a avanzar, vamos a tener más información. Fíjese que ya ve que se hacen muchísimas encuestas. En esta ocasión México Elige. México Elige hace unas encuestas pues interesantes sobre temas de corrupción, entre otros temas, entre otros asuntos. Y lo que dice en unas gráficas que le vamos a presentar, dice, pensando en la corrupción, ¿qué dirías de las siguientes instituciones? Por ejemplo, está hablando del gobierno de Peña Nieto, ahí pone arriba verde nada corrupto, amarillo poco corrupto, que es anaranjado, algo así, algo corrupto, y rojo muy corrupto. Bueno, pues el gobierno de Peña Nieto 84.5, muy corrupto, de acuerdo a la gente. Luego el PRI 82%, muy corrupto. Gobierno de Felipe Calderón 64.5%, muy corrupto. Acción Nacional como partido 63.8%, Morena 36 puntos o por ciento, y el gobierno de López Obrador 35.5%. Así que en ese sentido, quien se lleva, digamos, la sensación o la percepción de mayor corrupción es el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no en vano el asunto de Emilio Lozoya, ¿no? Entre otros, el PRI también, que le ha dado este tema, le ha dado también, digamos, como una carambola de dos bandas, ¿no? Peña Nieto y PRI, aunque también el tema de García Luna ha pegado a lo que es el gobierno de Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional. Eso es la primera. En la segunda gráfica que le tenemos, esta es la pregunta: ¿quién será el más perjudicado por las declaraciones de Emilio Lozoya sobre actos de corrupción? Ahí hablan, y vamos a lo mismo, funcionarios de Enrique Peña Nieto, 50.9%, funcionarios de Felipe Calderón, 17.9%, políticos del PRI, 17.8%, políticos del PAN, 13.4%, y pues ahí no hay nada que ver con Morena, de acuerdo a la percepción de la gente, ¿no? De acuerdo a la percepción de la gente. Vamos a la tercera gráfica o diapositiva de México Elige, esta encuestadora que hace preguntas de diversos tipos. ¿Quién debe pagar por la corrupción con la petrolera de Odebrecht ligada a la reforma energética? Dice Peña Nieto y o funcionarios de su gobierno, 48.7%. Legisladores que aprobaron la reforma, 23.7%. Emilio Lozoya directamente, 14.3%. Y empresarios beneficiados, 13.4%. Y la última gráfica que le tenemos, que publica México Elige también en sus redes sociales y que envía a los medios: el gobierno debería enjuiciar al expresidente, y deja abierto el nombre. Dice ahí que debería de enjuiciar, el 77.8% dice que sí, a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas, que en su momento decía el ahora presidente Calderón, cuando todavía no era presidente, era candidato, que era el jefe de la mafia del poder. Enrique Peña Nieto, 77.3%, Felipe Calderón, 66.5%, Vicente Fox, 66%, Ernesto Zedillo, 57%. Son los 1, 2, 3, 5 expresidentes de México que ahí se mencionan y que en general la gente dice que deberían de ser enjuiciados, ¿no? Vamos a ver qué sucede. ¿Saldrá el nombre de Salinas de Gortari en algún momento, en algún acto ilícito? Híjole, se ve lejano, se ve complicado, se ve difícil. Más bien los temas están apuntando a los recientes, que son, bueno, pues efectivamente Enrique Peña Nieto, priista, Felipe Calderón, panista. Es más, ni siquiera se ha mencionado actualmente la posibilidad de Vicente Fox Quesada, más bien en estos dos que ahorita también están ahí en los encontronazos con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y muy rápido, la condecoración de salud que de una u otra forma da a conocer el director del IMSS, Zoé Robledo. Déjeme, le platico, le comento que en la conferencia matutina de hoy se abrió el registro, se comentó que se abrió el registro de postulaciones a la condecoración Miguel Hidalgo para agradecer y honrar a personas de salud que atiende COVID-19, que es la más alta presea que otorga el gobierno de México para los altos mexicanos. Vamos a escuchar, vamos a ver qué se dijo al respecto. El 19 de mayo se envió una solicitud por parte de la Secretaría de Salud y varias otras instituciones, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, ISFAM, para que se retomara la condecoración Miguel Hidalgo. Esta condecoración es
la más alta presea que puede recibir un nacional por parte del Estado mexicano por su conducta, por sus obras y por sus acciones. Y establecieron que el personal de salud recibiría esta condecoración. Desde luego que todo el personal ha sido una pandemia larga y ha demostrado un gran compromiso. A partir de hoy, se estableció que fuera hoy 11 a las 11, se haga pública esta convocatoria. Gobierno de México. Ahí tenemos este video que sí, genera el Gobierno de México, pero es importante porque hay que reconocer a los trabajadores de la salud que ahora se llevarán esta condecoración, que es la máxima que dan en este sentido, la Miguel Hidalgo. Bueno, pues ahí tenemos que es importante hacer este reconocimiento. Vamos a la información de coronavirus que da a conocer el Gobierno de México en el corte del día de ayer. Mire, ya hubo un rebase de las 53,000 defunciones, 53,003 defunciones, caray, con 485,836 confirmados, 79,213 sospechosos. Ahí está el mapa de la República Mexicana, pero nos vamos a otra gráfica, que es gráfica que nos menciona cómo está el comportamiento en las entidades federativas. Michoacán sigue en la media nacional, un poquito abajo o justo en la media, pero lo que son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Veracruz, junto con Puebla, Nuevo León, son los que tienen ya arriba de 20,000 número de casos, arriba de 20,000. La propia Ciudad de México más de 80,000, casi 81,000 en cuestión de COVID-19. Eso en la Ciudad de México, en todo el país. Y ahora vamos a lo de Michoacán. En Michoacán también al corte de ayer nos indican que son 868 las defunciones, con 11,501 confirmados acumulados ya, 1,947 sospechosos. Y hace rato ya le presentamos el detalle de los contagios en todos los municipios, por eso ahora tenemos, en cuanto a las defunciones se refiere, hubo 17 defunciones registradas ayer, de acuerdo a la Secretaría de Salud. Y bueno, pues se habla de Zamora, 8 en Zamora, 1 en Uruapan, 1 también respectivamente en Lázaro Cárdenas, Morelia, Huetamo, Paracho, Cherán, Tarímbaro, Buenavista y Peribán. Lamentablemente 17 son muchas personas las fallecidas, que un saludo de verdad muy atento y un reconocimiento a las familias de las personas que han fallecido por este tema. Tenemos 1 minutito, 2 minutitos para comentarle que, bueno, pues hoy en cuanto a los Juegos Olímpicos se estuvo recordando que hace 36 años Raúl González, el mexicano, ganó la medalla de oro en la prueba de 50 kilómetros, ¿sabe dónde? En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, sí, de Los Ángeles 84, veamos un poquito del video de Raúl González, cómo llegaba al Estadio Olímpico de allá en Los Ángeles, California, que es emblemático, Raúl González en Los Ángeles, precisamente 84, y fue un triunfo que dio la vuelta al mundo, la verdad. Fue un asunto que emocionó a propios extraños. Imagínense en Los Ángeles, 3/4 partes de los que estaban ahí eran mexicanos, prácticamente. Y la medalla de oro en los 50 kilómetros de caminata, cuando México tenía una situación muy importante en ese sentido. Y bueno, pues ahí está, vale la pena recordar esto que le estábamos comentando en cuanto a Los Ángeles 84. Bueno, hasta aquí la información. Gracias a los amigos de Radio Tele, gracias por supuesto a Vania Valadez, a Erika Sánchez Castejón. Yo soy Víctor Americano, pásela bien. Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo.